El Señor le bendiga a todos, amén. Damos gracias a nuestro Dios por que Él nos da la gran bendición de poder estar en un lugar donde podemos orar, donde podemos alabar su nombre, donde podemos glorificar su nombre. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta o epístola del apóstol Pedro. Padre, te damos gracias por la bendición de ser hijos tuyos. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por traernos a este lugar, Señor. Y habla a mi vida, habla a la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, conforme los planes y propósitos que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos y te adoramos y reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios. Amén. Y así la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Padre y Salvador Jesucristo, una fe, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Pueden quitar un poquito. Dice así la palabra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esa manera os otorgaréis amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomen asiento, amado hermano. El conocimiento de Cristo nos lleva a crecer en la fe. Uno de los grandes temas que hay en los creyentes o en aquellos que comienzan a seguir o a intentar seguir a Dios es el desertar, ¿no? Que muchos con el tiempo van a desertar y nunca más volverán a los caminos de Dios, ¿no? Porque no tuvieron realmente un encuentro genuino con Dios, no hubo un conocimiento real, ¿no? Un conocimiento de lo que es realmente nuestro Señor Jesucristo, de lo que implica realmente conocer al Señor, ¿no? Uno mira, ¿no? Y en el mundo ya casi estamos llegando a los 8 billones de seres humanos y los que forman parte de una iglesia son un grupo bastante pequeño, ¿no? A nivel mundial creo que no llegamos ni al 10%, ¿no?
Y de ese 10% de que participan, asisten, ¿no?, o son parte de una iglesia, de esos realmente son bien pocos los que al final llegan a la meta, ¿no? Terminan su vida en victoria, ¿no? O si es que Cristo viniera, se irían con ellos. Por eso Jesús dijo, muchos llamados, pocos escogidos, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos factores, y uno de los factores más importantes, creo yo, es el que no haya en las personas, en los creyentes, ese deseo de crecer en la gracia, de crecer en Dios, de conocer al Señor, de realmente de amarlo a Él, ¿no? Porque en este tiempo yo veo que hay muchos que han aceptado intelectualmente a Jesús, ¿no? Intelectualmente, racionalmente, saben mucho de Dios, saben de verdad, y hasta es exagerado su conocimiento acerca de Dios, pero no conocen a Dios. No, hay mucho, tú puedes saber mucho acerca de Dios y nunca haberlo conocido a Él. Y ese es el gran tema. Y hay otros que sencillamente no leen la palabra, no tienen ese deseo de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, ¿no? Y por lo tanto no van a crecer en la fe, ¿no? Pues si no conocen a Jesucristo, no conocen al Señor, no van a crecer en la fe. Van, tarde o temprano, cuando vengan pruebas, situaciones, tentaciones, distintas cosas en su vida, van a desertar, ¿no? Algunos pueden estar en los caminos del Señor, y en especial los jóvenes, porque hacen algo en la iglesia, ¿no? Algunos están porque hacen algo, porque le han dado a hacer algo, o ellos creen que haciendo ese algo ya eso es importante para ellos, pero si eso no está cimentado en el conocimiento de Cristo, de nada sirve. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Sin mí todo lo que esté no va a funcionar. Un día el Señor dijo, muchos dirán que en mi nombre han hecho prodigios, milagros, y Él les va a decir, nunca os conocí, oh hacedores de maldad, ¿no? Ni siquiera le va a decir, bueno, están equivocados, no, ustedes andan, no me conocen, ustedes andan en la maldad y yo no los conozco a ustedes. Y ustedes vienen a mí que han hecho cosas en mi nombre, no, yo para nada lo conozco. Aquí tenemos a Simón Pedro, no pone Simón Pedro, él se presenta como Simón y Pedro, porque Simón es su nombre antes de convertirse, y Pedro es el nombre que el Señor le puso, ¿no? Dijo, tú vas a llamarte piedra, le dijo, ¿no? Tú vas a ser una piedra, tú vas a ser alguien fuerte, yo te voy a hacer fuerte, ¿no? Y él se presenta de esa manera, Simón Pedro, ¿no? Simón es uno de Simeón, uno de las tribus de Israel, y dice siervo. La palabra en realidad debería ser esclavo, ¿no? La palabra ahí es doulos, y que es siervo, que es esclavo. Y el esclavo, en el tiempo en que se escribe esta epístola, cuando Pedro está escribiendo esta carta, los esclavos, su vida no le pertenecía a ellos. La vida de ellos le pertenecía a su dueño. Un siervo podía cambiar de posición, podía estar en un lugar y después ir a ser llevado por otro, pero un esclavo no podía. Un esclavo era propiedad de su dueño. Entonces no tenía realmente, él por sí mismo no podía hacer nada, absolutamente nada. Si entendiéramos eso, ¿no?, en la dimensión de lo que el Señor nos quiere enseñar a mí y a ustedes, de que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es decir, aún ni siquiera en lo secular, ¿no? Porque a veces muchos piensan de que una cosa es lo espiritual y otro lo secular. Por eso que no llegamos al nivel que Dios quiere que lleguemos. Ayer conversaba con 3 jóvenes y les decía, ¿no?, de que Dios quiere hacernos protagonistas en todo lugar donde nosotros estemos, ¿no? Pero para eso hay que depender totalmente de Dios, para que Dios se glorifique y su nombre sea engrandecido. Entonces un esclavo era alguien que no podía cambiar de posición, ¿no? Salvo que su dueño, pues bueno, algo pasaba con su dueño y un día agarraba y le daba la libertad, ¿no?
y ya lo declaraba libre. Si el dueño quisiera algo, que lo obedeciera, y eso que él estaba mandando el dueño implicaba romper las leyes del Imperio Romano, el esclavo lo tenía que hacer. No podía decir, no, vamos, mira, esto, lo que tú me estás mandando a hacer, la ley romana dice que no, tú hazlo nomás. Es decir, nosotros a veces miramos las cosas de Dios y decimos, no, esto no, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿No? El que se humilla, dice, ¿no? ¿Cómo yo me voy a humillar? Si yo soy una persona, ¿no? ¿Cómo yo me voy a someter, ¿no? a este hermano, a esta hermanita, ¿no? o en lo que me está diciendo que tengo que hacer? Pero cuando nos colocaron en la posición, dijimos, sí, Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, ¿no? Entonces, Pedro primero se consideraba esclavo, ¿no? Que su vida no dependía de él, sino que su vida dependía totalmente de Dios. Él pudo haber dicho Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, pero él pone primero siervo y después dice apóstol. Recién después dice apóstol, ¿no? Apóstol era alguien que representaba a alguien y tenía que hacer las cosas que ese alguien le decía que tenía que hacer y no podía ir más allá de lo que esa persona le decía. Es casi como un embajador, ¿no? Un embajador cuando está en una nación, el embajador de Perú no puede por sí mismo decir cosas, no puede salir a declarar, no puede hacer nada por sí mismo si el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le encarga lo que tiene que decir y hacer en ese país. Él no puede. Entonces, el apóstol está llamado a predicar, a vivir y a enseñar y a modelar lo que está en el Evangelio del Reino de Dios. Y ahí el Señor Jesucristo le encargaba a ellos lo que tenían que hacer, decir o enseñar o ministrar. Cualquier cosa que ellos hacían estaban supeditados ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, por eso que ellos tenían tanta autoridad, por eso tenían tanto poder, por eso que lo que un apóstol decía, ellos en el tiempo de Jesús, en los apóstoles que tuvo Jesús, fueron muy respetados, fueron muy honrados y nadie cuestionaba su autoridad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que ellos representaban a Jesús, ¿no? Entonces dice, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Es decir, ¿qué han alcanzado? Haber alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que nosotros alcancemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, es gracias a la justicia de nuestro Dios. ¿Y eso dónde fue? En la cruz del Calvario, ¿no es cierto? El acto de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue un sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio se hacía por los pecados que la nación de Israel o la persona cometían contra Dios. Si tú pecabas contra Dios, ibas al tabernáculo, te llevabas un animal de acuerdo a tu posición económica, social que tenías, y presentabas ese animal ahí y ponías tu mano sobre ese animal y ese animal te reemplazaba. Entonces ese animal moría por ti y la sangre era derramada. Y en el caso del día de la expiación, se hacía un animal era sacrificado dentro del tabernáculo y otro era sacrificado fuera del tabernáculo, no para que se lleve, y había un tercero que era soltado para que se llevara todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces aquí, cuando Pedro está diciendo a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, está hablando que Jesús había complacido la justicia de Dios al morir en la cruz de Calvario y que el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús hacía posible que Pedro podría ser apóstol de Jesucristo, que Pedro podría ser siervo de Jesucristo y que gracias a eso él tenía la autoridad de escribirle esta carta, ¿no? Porque el que había hecho la obra había sido Jesucristo y lo había salvado a él, ¿no? De una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando Pedro acá dice, la fe que ustedes tienen es la misma que yo tengo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 dice, no por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces,
la fe que tenía Pedro era tan igual como la fe que tenía aquellas personas que en su gran mayoría no eran judíos, sino eran gentiles, ya que el ministerio de Pedro lo hizo principalmente en Asia Menor, ¿no? Entonces ahí la mayoría no eran judíos, sino gentiles, pero habían judíos. Y realmente esta fe que el Señor nos ha otorgado es preciosa, ¿no? Es decir, que nos acerca a Dios, que podamos nosotros ser hijos de Dios y también llegar un día a entender que tenemos que ser esclavos del Señor. El que habla mucho acerca de ser esclavo del Señor es el apóstol Juan, ¿no? Es decir, de siervo del Señor, de realmente renunciar a nosotros. Por eso que cuando nosotros tenemos esta posición de ser siervos o saber que lo que tenemos que vivir, enseñar, predicar, modelar es a Jesucristo, como el mensaje apostólico que se da a través ya después de los evangelios, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la instrucción de los apóstoles, gracias a eso, ¿no? De que Cristo murió en la cruz del Calvario y que las personas que les enseñaban, en este caso como Simón Pedro y otros más, se sometieron a la voluntad de Dios. Y esa es una de las grandes dificultades que la iglesia tiene y que por eso muchos con el tiempo van a desertar en la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque van a querer vivir su fe a su manera y a su forma, y como van a vivir su fe a su manera y a su forma, van a fracasar, ¿me entiendes? Porque Dios no lo puede respaldar. Dios no te puede respaldar a ti algo que tú estás haciendo contrario a lo que Él te está mandando. O nunca vas a tener satisfacción, logros, victorias, si tú no haces las cosas conforme a Dios. Aquí está hablando un hombre que cuando tú miras en los evangelios era el que más a veces se oponía a Jesús. Un día se opuso a Jesús. ¿Cómo es posible que te pase eso? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Es decir, así como fue influenciado por Jesús, también fue influenciado por Satanás, este hombre que se llamaba Simón Pedro. Pero acá ya está hablando en otra dimensión, ya había crecido en la fe, ya era un hombre que sabía con claridad que él era un siervo, un esclavo de Jesucristo, y decía, esta fe que yo tengo, esta fe es preciosa. Esta fe yo quiero que también ustedes lo tengan. Y eso también es lo que el Señor nos dice a nosotros, amados hermanos, que tenemos que tener esta fe, que la muerte de Jesús en el cruz del Calvario no ha sido algo para recordar y decir, no, esa muerte tiene que producir en nosotros vida y vida de Dios, ¿me entiende? Jesús murió para que tú y yo viviéramos. Si Cristo no moría en la cruz del Calvario, tú no podías vivir. Él tuvo que morir por causa de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener esta fe preciosa, ¿no? Y que realmente nos llevara y podemos hacer cosas grandes en el nombre del Señor. Gracia y paz sean multiplicados. Esta es la esencia del Evangelio. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos va realmente a afirmar a nosotros y nos va a hacer crecer en fe? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. No hay otra forma, hermano. Y eso no se va a obtener fácilmente, ¿no? Viniendo una vez a la semana a un culto y sentarte y escuchar y nunca tener ese deseo ardiente de querer leer la palabra, por ejemplo, de estudiar la palabra, de pedirle al Señor que Él produzca en ti ese deseo. En primer lugar, no vas a tener la gracia de Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es que Él ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para vivir como verdaderos y auténticos cristianos, que tú y yo podamos tener esta preciosa fe, ¿no? Y que podamos realmente entender que tenemos que ser esclavos del Señor y que tenemos que estar moldeados por el Señor y vivir conforme a lo que está escrito en esta palabra, que fue la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Entonces, esa gracia viene, Dios nos otorga, pues dice, por gracia soy salvo, ¿no? Es ese favor inmerecido de que Dios te provee todo lo que tú necesitas, todo. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos va a proveer es el deseo ardiente de leer la palabra, de estudiar la palabra, un deseo ardiente de orar, por ejemplo, un deseo ardiente de alabar a Dios, de adorar a Dios, un deseo ardiente
de hacer la voluntad del Padre, de obedecer a Dios, de someterse a sus designios, a los planes que Él tiene para nuestras vidas. Eso, cuando tú y yo aceptamos eso, es por gracia, que Dios nos está llamando, que no nos merecemos, que Él nos pueda usar, que Él nos pueda bendecir, que seamos instrumentos de Él. Si nos miramos realmente como somos, es decir, esto Dios solamente lo hace por gracia, sí, porque Él quiere bendecirme, porque Él quiere usarme. Y paz, ¿no? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere paz en este mundo, no? En este mundo cada vez más conflictivo, cada vez más lleno de violencia, cada vez de más inseguridad. Cuando tú tienes a Cristo, tú puedes vivir en un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, pero tienes la gracia y la paz de Dios. En ese tiempo, cuando tú miras la historia universal, por ejemplo, en el siglo XIV, XII, XIII, XIV, muchos lugares hubo como una oscuridad en el mundo. En el mundo hubo como una oscuridad en el mundo occidental, precisamente en Europa. La maldad creció tanto que tú vivías, por ejemplo, vamos a poner que aquí nosotros viviéramos en Pachacamá, y en Pachacamá vivían 10.000 personas, nada más. Y esas personas querían trasladarse vamos a poner de aquí a Pachacamá Pueblo, ¿no? De aquí, de este lugar, de la organización Pachacamá, querían ir a Pachacamá Pueblo. No podían salir, hermano. Tenían que salir en caravanas, tenían que salir muchas personas, porque si tú salías ya 3, 4, 5 kilómetros afuera, ya habían bandas o pandillas que te agarraban, te asaltaban, te robaban, te violaban y te mataban, no sé si es que querían. Y si eran niños o adolescentes, se lo llevaban, ¿no? Y si eran mujeres, también. Entonces era un salvajismo tremendo, ¿no? Cuando uno mira eso en la historia, entonces a veces uno puede decir, y también en unos pueblos en este tiempo en que Pedro predicaba en esa zona de Asia, también algo similar había. Entonces, no es que ya no había violencia, que ya no había inseguridad, no, la paz es interna. La seguridad de que Dios está contigo, de que pase lo que te pase, el Señor estará contigo. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, y Él prometió, yo voy a estar con ustedes hasta donde ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Entonces, esa paz van a ser multiplicada en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo obtenemos esa paz? Al conocer a Dios. La palabra conocimiento es una palabra, a veces tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento conocimiento, pero el original es noxis, ¿no? Pero en este caso es epinoxis, es decir, es un conocimiento pleno, es una sabiduría. Es decir, ¿qué significa eso? Que para que tú y yo lleguemos a tener este conocimiento acerca de Dios, tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. Es decir, no por tu propia fuerza. La gracia de Dios te da a ti la perseverancia, te da el deseo, por ejemplo, de estudiar los atributos de Dios. Por ejemplo, de comenzar a estudiar desde Génesis la Biblia y comenzar a ver cómo es que Dios está ahí actuando. Tú miras el capítulo 1 y vas viendo a un Dios poderoso, a un Dios que tiene una perfección cuando está creando las cosas. Llegas al capítulo 6, por ejemplo, y te encuentras con que Dios le manda a un hombre, construyeme un arca, le dice, ¿no? Y el arca va a tener estas dimensiones y este tamaño, ¿no? ¿Te imaginas? En ese tiempo no habían, en los puertos habían armeros que se llama que arman barcos, no había, ¿no? Y se le da a Noé, ¿no? Y Noé, no dice la Biblia cómo Dios le instruye a que haga el arca, pero cuando tú vas en el libro de Éxodo, el Señor le indica a Moisés con detalles todo lo que tiene que ser. 40 días, 40 noches está ahí, sin comer, sin tomar agua, ahí, enseñándole el Señor a Moisés para que después él baje y diga cómo se tenía que hacer el tabernáculo, cómo tenían que hacer la ley, cómo tenían que hacer los sacrificios, todo. Cuando tú miras todo lo que baja, es increíble, ¿no? Dice, ese es Dios hablando con un hombre, y ese hombre conociendo a Dios y las cosas de Dios, iguales con Noé. No, al final Noé hace un arca gigantesca, es que más o menos de la esquina de aquí, de esta cuadra, hasta casi, hasta más o menos, más allá todavía, hasta como pasando la casa de la hermana Patricia, el arca era gigantesca. Nunca había llovido. Hacer un arca de ese tamaño, tú dices, wow, esto es increíble. ¿Y cómo ese hombre lo pudo hacer? Porque ese hombre tuvo comunión con Dios. Porque ese hombre
fue esclavo de Dios. Él no se puso a pelear con Dios. Le dijo, tú estás loco. Dios, ¿qué tú estás loco? ¿Tú ibas a hacer eso? No, hermano. Él lo hizo. Él tuvo una fe increíble. Él aceptó el mandato de Dios como un apóstol, ¿no? Aceptó y se puso a pensar cómo hacerlo. ¿Te imaginas? Ponte a pensar, ya usted póngase a pensar los árboles que tenía que buscar, cómo tenía que sacar la corteza, todo, cómo tenía la redondez que tenía el arca. ¿No? Y un sinnúmero de cosas. Dios, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, transmitiendo a un hombre su conocimiento de Él. Y al hacer esas cosas, ese hombre está conociendo al Dios que le está diciendo que haga esas cosas. Ese mismo Dios está con nosotros. Ese mismo Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Ese mismo Dios quiere que tú y yo nos esforcemos por conocerlo. ¿Me entiendes? Él quiere que lo conozcamos a Él en la dimensión que Él quiere que tú y yo lleguemos. Él no te va a pedir que tú seas como Noé. Él no te va a pedir que seas como Moisés. De repente puede ser más que Moisés, más que Noé, o de repente menos. Lo que Él te va a capacitar para lo que Él quiere, ¿me entiendes? Él te da los talentos, Él te da la capacidad mental, te da todo lo que tú vas a necesitar para lo que Él quiere que tú hagas. Pero el problema está en nosotros. Por eso Pedro dice, siervo, esclavo, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Cuando tú conoces ese Dios, vas conociendo a ese Dios, va a venir y dice, es por gracia lo que estoy conociendo. Esto es lo que Dios me ha dado, es por gracia. Esta inteligencia, esta sabiduría, este talento, esto que tengo, esta capacidad que tengo, es de Dios y me lo ha dado por gracia. ¿Y eso qué me da? Paz. Y cuanto más conozco a Dios, más gracia y más paz se multiplican en mi vida, ¿me entiendes? Es un proceso, comienza, tú dices, uy, esto está tremendo, y tú te metes ahí, entiendes la primera vez, y la segunda y la tercera, y va a llegar un momento en que tú vas a querer más y más de ese conocimiento de Dios. Y de un momento a otro, tú vas a ser otra persona, una persona totalmente distinta a otras. Y sin que tú te des cuenta, tú vas a llegar a un lugar y vas a ser protagonista. El Señor a través de ti va a ser protagonista en ese lugar. Vas a llegar a un trabajo, Dios te va a dar un conocimiento de Él y de las cosas que Él quiere que tú hagas, que en ese trabajo tú te vas a hacer imprescindible, hermano. Y el día que tú quieras salir de este trabajo te van a decir, no señor, disculpe, no, usted no se va. ¿Cuánto quiere? Si ganas 5,000 te van a dar 30,000 soles de sueldo, hermano. Porque tú te vuelves, Dios a través de ti se vuelve imprescindible en esa empresa, ¿me entiendes? En ese lugar donde tú vayas. Pero si tú y yo somos soberbios, orgullosos, que con 2 cositas nos creemos la 8ª maravilla del mundo, Dios nunca te va a hacer nada, nunca vas a ser protagonista en ningún lugar, ¿me entiendes? ¿Hasta qué? Hasta que te humilles. Hasta que Dios nos humille y nos haga esclavos. Digamos, no, yo soy tu esclavo, Señor, yo no tengo voluntad. Yo no tengo pensamientos, yo no tengo ideas. Todas las que tengo tienen que ser tuyas, porque mis ideas son pecaminosas, mis ideas son carnales, mis ideas son egoístas, mis pensamientos, todo lo que yo hago es para mí, para mí, para mí. En cambio, cuando tú lo dejas a Él, Dios hace cosas grandes y gloriosas, ¿me entiendes? Por eso Pedro que era un pescador de hombres, escribiendo en este nivel, ¿te imaginas? Un pescador, hermano, él era una persona que no tenía lo necesario nada más, que tenía que saber, pero el Señor lo llevó en su gracia. Pero primero lo hizo su siervo, lo hizo su esclavo. Y después ahora dijo, ahora vas a ser mi apóstol. Porque mi muerte no ha sido en vano. Yo he comprado tu vida, yo he comprado todo para dártelo a ti. Para que tú seas, yo a través de ti voy a ser glorificado. Dice, y no solamente de Dios, sino también de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante en esta tierra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Podemos tener algunas características, algunos atributos de Dios, no en la dimensión, sino reflejos de los atributos de Dios. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros
nuestro Dios quiere que seamos semejantes a Él. Porque Jesús es el Adán que vino a restaurar al Adán que pecó en el Edén. Eso Pablo lo explica en Romanos 5, ¿no? Dice, como todas las cosas, en tercer lugar, la esencia de la salvación es suficiente. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por medio de su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que nosotros, ya como hijos de Dios, si ya le rogamos, le suplicamos a Dios, le imploramos a Dios, le clamamos a Dios y le pedimos, Señor, yo quiero ser tu esclavo, tu esclava, yo quiero realmente, ya no quiero dirigir mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida. Dice acá, Dios tiene poder, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Esta gracia y paz multiplicada. Eso que Pedro podía hacer y ser un hombre usado por Dios fue gracias a ¿qué? Al divino poder. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ese poder se hace realidad en nuestras vidas, amado hermano. Ese es el poder que nos va a cambiar. Porque así como Cristo fue levantado de los muertos con poder, ese mismo poder también tiene poder para cambiarnos y transformarnos. Porque lo primero que Dios va a hacer es rescatarnos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y Dios nos salva y nos convierte y nos hace sus hijos. Ahí está el poder de Dios, el divino poder. Pero también ese divino poder también hace posible que tú y yo seamos instrumentos de Dios, que tú y yo podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros, que cada vez nuestro fundamento, nuestra roca, nuestra fortaleza sea el Señor Jesucristo. Dice, en segundo lugar, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, tú y yo ya no vamos a vivir una vida mundana, no una vida en el mundo, sino la vida de Cristo. Y el Señor dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La vida que Dios tiene para nosotros no es una vida mediocre, amado hermano. No es una vida como cualquier persona. Ese es el problema de muchos de nosotros, ¿no? De que nos conformamos. Si uno, ¿y qué estás estudiando? Diseño gráfico. ¿Por qué? Porque él de acá estudia. ¿Y qué está haciendo? Porque el otro lo hace. ¿Pero qué lo hace? No, es que no sé, es que lo hace él, ¿no? Pero cuando tú eres cambiado y transformado por Dios, tú no vas a ver la vida de esa manera. Tú vas a ver la vida como Dios quiere que tú la veas. De la perspectiva de Dios, ¿me entiendes? De la forma de Dios. Porque Dios, como dije hace un momento, Él te crea con un propósito. Él te da dones, talentos y características que nada más que tú la tienes para hacer cosas que Él quiere que tú hagas. Entonces, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios te lo va a dar. Primero es la vida, ¿no? Primero es la salvación, la conversión, una vida abundante, una vida de Dios, una vida espiritual que se refleja también como hombre, como persona, como estudiante, como joven, como novio, como esposo, como trabajador, como lo que Dios ha determinado para tu vida. En esa vida, pero de la perspectiva de Dios. Porque la piedad es la vida que reverencia a Dios. La palabra piedad es eusebia, ¿no? Es decir, que significa que tú tienes una vida que honra a Dios, que es una vida que todo lo que hace adora a Dios. La palabra piedad significa una vida que adora a Dios, no es que está cantando por ese caso, sino una vida que todo lo que hace, las cosas que hace, trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como él ya no vive, sino que Cristo vive en él, ya que él ya no decide él, sino como él es un esclavo de Dios, el que decide por él es Dios, y él para hacer las cosas que Dios quiere, ¿a dónde va? A la palabra de Dios. No que se pone a orar, Señor, y dice, Señor, a ver, ¿qué hago? Dice que hay que orar, dice que hay que orar bastante. Entonces yo me pongo a orar, todos los días me pongo a orar y nunca leo la Biblia. Dios no te va a hablar nada, hermano. Vas a escuchar voces hasta demonios, puede ser.
Pero cuando tú lees la Biblia y comienzas a leer la Biblia y comienzas a leer la Biblia y lees la Biblia, cuando tú vas a orar conforme a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde Dios te va a hablar. Vas a ver, hoy, ¿verdad, no? Si David era un pastorcito de ovejas, ¿y qué hacía ahí? Pastoreaba ovejas. ¿Y qué le hacía? ¿Lo hacía bien o lo hacía mal? Lo hacía bien, ¿no es cierto? Él lo hacía muy bien, él pastoreaba muy bien las ovejas. Él mismo va a decir después, ¿no? Cuando venía un oso, yo salía y me peleaba con el oso, ¿sí? ¿No? Y iba, eso dice, ¿no? Eso dice que oye, un pequeñín, sí. ¿Por qué? Porque él sabía a quién le pertenecía, que él era de Dios, ¿me entiendes? Él no tenía miedo al oso, no tenía miedo a los lobos. A él tenía temor de Dios, ¿me entiendes? Entonces, oye, pero si David, ¿por qué a mí Dios no me va a usar? ¿Qué tengo que hacer? Ser como David, pues tener el corazón de David. ¿Quién le mandó a pastorear? Su padre. ¿Qué hacía? Fue obediente, comenzó a pastorear y su vida expuso. Es decir, era tan diligente, tan entregado, tan sacrificado, que su vida la exponía por cumplir con la cosa que hacía. Entonces, ¿qué nos enseña ahí la vida de David? David era una persona esforzada, sacrificada, diligente, obediente, esforzado, valiente, héroe. Yo también puedo ser. ¿Qué diferencia hay? Si David, ¿me entiende? Entonces, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, la vida de David era un hombre piadoso, cuidando sus ovejas de su padre. Él glorificaba a Dios porque él se preocupaba. Tú y yo tenemos que tener lo mismo. Cualquier cosa que nos encargue, tenemos que hacerlo de esa manera, porque algunos piensan que la vida espiritual solamente es aquí en la iglesia. No, hermano, tú y yo somos hijos de Dios. Y todo lo que hacemos tiene que ser espiritual. Nos ha sido dada por su divino poder. Dice, en tercer lugar, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Es decir, nosotros adquirimos todo esto, ¿de quién? De parte de Dios. Dice en Efesios 4:20, dice que Dios tiene cosas preparadas para nosotros que ojo no vio ni han oído. Es decir, a mí, sí, a ti. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios un día Samuel llegó a la casa de David y con todos los hijos, y, oye, ¿todos son tus hijos? No, oye, ¿verdad? Sí tengo uno que está allá. Hasta su padre se había olvidado que él era, pero Dios se había olvidado de él. No es cierto. Todo el mundo se puede olvidar de ti, hermano, pero si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, Dios va a venir a tu encuentro. Entonces, ¿por qué? Porque a través de ti, Dios tiene los planes que va a realizar. Por eso dice, ¿no? Para que por medio de ella llegaste a ser participante de la naturaleza, para que por medio de ellas, no preciosas y grandísimas pruebas, para que por medio de ellas a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro dice que tenemos naturaleza divina. ¿Saben lo que significan eso? ¿Quién me responde? Cuando dice tenemos naturaleza divina. A ver, ¿está diciendo nada o poco o mucho está diciendo aquí el apóstol Pedro? ¿Qué dice Jordan? Ya que ahí te... No me digas que estás como ayer, ¿eh? A ver, ¿qué naturaleza divina? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro aquí? ¿Qué entienden ustedes? A ver, Jordan. Cristian. ¿Cómo? Ya, ¿está bien? ¿Y qué da como resultado un nuevo nacimiento? ¿Qué da como resultado un nuevo nacimiento? Micaela. Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios.
¿Dios puede tener hijos que no sean espirituales, que no tengan su naturaleza divina? No, tenemos naturaleza divina, ¿me entiendes? Es decir, Dios nos ha declarado que somos hijos y nos ha dado esa naturaleza divina. Tú y yo somos hijos de Dios. Por eso podemos orar y Dios nos escucha y nos oye. Por eso podemos ser usados por Dios, podemos tener el poder, como hace un momento tenemos ese poder para actuar en el nombre de Dios y hacer cosas, como le he dicho, ¿no? Que cuando ya tú te metes con Dios y Dios está en ti, todas esas cosas que Dios te ha dado, llega a la presencia de Dios. Tú eres un hijo de Dios y tú eres totalmente distinto a cualquier persona que no es cristiana. Tú tienes otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de ver la vida, ¿me entiendes? ¿Te imaginas un rey loco, no? Tuve un sueño, pero no sé cuál fue el sueño. No sé, estoy turbado, pero tuve un sueño, pero no sé qué soñé. ¿Te imaginas? Y quiero que me digan el sueño y que me interpreten. Si no, los mato a todos. ¿Así fue o no? ¿Así no fue o no fue? ¿Fue así o no fue así? ¿Y lo iba a hacer o no lo iba a hacer? Ese rey le iba a matar a toditos, los brujos, a los hechiceros, a los chamanes, a todos. Incluyendo también a Daniel y a su gente. ¿Tú crees que hay alguien que pueda tener un sueño? Oye, me he levantado turbado, no he podido dormir, pero he tenido un sueño, ni me acuerdo que soñé, pero sí sé que tuve un sueño. Y quiero, porque ese sueño no me ha dejado en paz, quiero que me digan el sueño y me lo interpreten. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer eso? Dios, ¿no es cierto? Dios es el único que sabe. ¿A quién se le dio el sueño y la interpretación? A un hijo de él. Porque ¿cómo estaba su relación entre Daniel y Dios? ¿Estaba Daniel en pecado o estaba en comunión con Dios? Una comunión perfecta con Dios, ¿me entiendes? Naturaleza divina. Por eso que tú y yo, la oración no es cualquier cosa. La oración es uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado, amado hermano, si usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Hace un momento leía a Leonel, la palabra nunca retorna vacía. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos que tu pensamiento. Eso decía Isaías 55, ¿sí o no? Tú piensas de una manera, Dios tiene un pensamiento que sobrepasa todo. Por eso que tú cuando tú vas a la universidad y tú te pones a estudiar y te pones a orar y pedirle a Dios, quieras o no quieras, tú vas a ver la vida de otra manera. Puedes cambiar muchas cosas, ¿me entiendes? Dice, nos ha dado, mediante el conocimiento, por medio de lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido ¿de dónde? Ustedes no leen la Biblia hoy, por eso yo hablo y nadie, ni el celular mira. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Corrupción es la cosa que se pudre, ¿me entiendes? El país se está pudriendo, nuestra nación se está pudriendo, ¿sí o no? ¿Cuántos se han enterado que nuestro país se está oliendo a muerte? Mira, la presidenta ayer, su casa, increíble, ¿no? Nunca he visto en todo, yo tengo memoria, ¿no? Nunca he visto que a la casa, al presidente, en funciones, vayan y le rompan la puerta. Eso es corrupción, eso es inmoralidad, eso es pecado, eso quieres ser tú. ¿Que tú crees que porque eres la autoridad máxima no te va a pasar nada? No, hermano, nuestra confianza no está en que tú tengas puesto, nuestra confianza está en Dios. Y nunca te romperán ninguna puerta, ¿me entiendes? No con nadie, tú te vas a acostar en paz y te vas a levantar en paz porque tú no vas a hacer ningún acto de corrupción. Dice, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo. Ayer hablábamos con unos jóvenes, con unos hermanos de Ecuador, y decían que la cosa en Ecuador fue tan terrible, pero tan terrible. Y ellos ya pensaban venirse al Perú, a venirse a vivir al Perú. Y que de un momento a otro, Dios colocó a este presidente, a este joven, y que de la noche a la mañana las cosas se han vuelto a poner bien. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la carne, la concupiscencia son los deseos de la carne. Vosotros también poniendo toda diligencia a esto,
Es decir, que nosotros tenemos que esforzarnos a este cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, que ahora tenemos naturaleza divina, que a medida que vamos conociendo a Dios, ¿cuántos quieren ir creciendo en la fe? ¿Cuántos quieren crecer en la fe realmente? ¿Cuántos quieren crecer en la fe de verdad? Alcen la mano los que quieren crecer en la fe, hermano. Y agarren su Biblia y lean lo que voy a leer. Si no, nunca van a crecer, ¿me entiendes? Después, mire, todo este proceso que hace aquí, que Pedro está diciendo, y él es el ejemplo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, todo sacrificio, añadid a vuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sabe, a veces nosotros entendemos mal la palabra, ¿no? El oír no es que yo hablo y ustedes oyen, no. Cuando yo leo, yo puedo leer sin hablar. Pero ¿quién está oyendo? Mi espíritu, mi alma. Yo puedo leer y hay momentos en que leo, a veces cuando no me concentro, yo agarro y leo en voz alta. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia a esto, ¿a qué? Al conocimiento de Dios, al crecer en la gracia. Estamos conociendo a Dios, ya nos hemos afirmado, ya Cristo es nuestro Señor, ya nos ha salvado, nos ha convertido, ya somos hijos de Dios, tenemos naturaleza divina, ya no participamos del mundo de la corrupción y no queremos que los deseos de la carne gobiernen nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ser diligentes, es decir, proveer todo lo que necesitamos para seguir creciendo. Y a eso hay que añadir, ¿qué cosa? A vuestra fe, virtud. Entonces, todo esto, la virtud es todas las cosas que son por excelencias morales, cosas que son buenas para nosotros. Y a la virtud, conocimiento. Otra vez la palabra epinoxis, es decir, el conocimiento que nos va a llevar a la sabiduría. ¿Al conocimiento de quién? Al conocimiento primeramente de Dios, después al conocimiento de las cosas que Dios quiere que tú y yo conozcamos, después al conocimiento de la voluntad de Dios, porque todo eso está en la palabra, ¿me entiende? Aquí. Esta palabra que está aquí se convierte en vida, esta palabra toma vida, esta palabra comienza a tomar control de tu vida. Por medio del Espíritu Santo, esta palabra comienza a cautivar tu mente. De un momento a otro ya tú no eres la misma persona. De un momento a otro tú ves la vida distinto y tomas decisiones distintas. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento te va llenando, la palabra te va llenando y vas teniendo un conocimiento de las cosas que Dios quiere. Dominio propio. Es decir, vas a tener autocontrol. Vas a poder hacer... tienes que pedirle al Señor que te dé dominio propio para hacer las cosas conforme. ¿Para qué? Para no ir detrás de la corrupción, no ir detrás de tus amigos que se van al mundo, no la concupiscencia, no ir detrás de los deseos de tu carne, sino ¿en qué? De querer conocer más al Señor, de decirle, Señor, yo quiero ser tu esclavo realmente, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero ya no gobernar, porque esto de hasta aquí he fracasado, yo quiero ir. Entonces ahí le pides al Señor dominio propio, para que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los ataques del enemigo a tu carne, o tú le digas no al pecado. Y al dominio propio, paciencia, que esto es bien importante. Paciencia es firmeza, paciencia es perseverancia. Es como David, ¿no? Que volviendo al pastorcito de ovejas, que venía y le atacaban, él huía, se metía debajo de una cueva, y después ya cuando no había nada ya salía. No, él era firme en su posición, él tenía su vara y su cayado y su honda, y ahí se ponía a defender a sus ovejas, ¿me entiende? Él era paciente, es decir, era firmeza, no retrocedía, era perseverante. Piedad, una vida que honra a Dios, una vida que todo lo que hace es para la adoración a Dios. Afecto fraternal, es decir, que tienes que tener relaciones con los hermanos, comunión con los hermanos, con los creyentes, no con los mundanos como algunos tienen aquí. No, que se van, a veces sus amistades son las del mundo, no son los cristianos. No tienen relaciones cristianas, entonces no pueden crecer. Cuando tú vas conociendo a Dios, Él te hace amar a los cristianos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Se hace realidad eso. Y el afecto paternal, el amor de Dios, el amor ágape, ese amor que sacrifica, ese amor que hace todo para que las cosas de Dios sean. Todas esas características se van a dar en tu vida.
Todas esas características van a ser una realidad en tu vida. ¿Para qué? Para afirmarte en la fe, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para afirmarte en tu salvación, para que no te pierdas, ¿me entiendes? Para que cada vez vas ahí. No, esto no tiene fin, amado hermano. Cada vez vas a querer más, porque si estas cosas están en vosotros, dice, ¿cuál? La que hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son? Son diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si haces estas cosas, dice, en vosotros y abundan, no te dejarán de estar ocioso. No vas a perder el tiempo, ¿me entiendes? No vas a tomar decisiones tontas. Como a veces dicen, oye, ¿por qué estoy estudiando esta carrera? Así veo, oye, yo conozco varios casos, ¿no? Y esta carrera no sé por qué estudió, no estoy estudiando, no, porque lo demás. Y ahí recién cuando está en la universidad te das cuenta que esa carrera no sirve para nada, para él. No quiere, no está preparado para eso. No es lo que tiene. Hoy estás en un lugar haciendo, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago perdiendo el tiempo? Pero cuando ya tú tienes el conocimiento de Dios, nunca va a hacer estas cosas. ¿Me entiendes? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos. Ni sin fruto. Todo lo que tú hagas va a tener fruto. Va a tener resultados, ¿me entiendes? ¿Lo creen o no lo creen? Va a haber fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque tú vas a conocer más al Señor y te vas a asemejar a Él. Como dice Romanos 8:29, vas a ir adquiriendo la semejanza a Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, dice. Es decir, ¿cuál es su objetivo? Vivir el día, ¿no? Hay personas que solamente viven el día, no tienen un proyecto de vida. ¿Hoy día qué hago? No sé, a ver, ¿qué hago? Ya, hoy, ¿verdad? ¿No? ¿Hoy día qué día? Miércoles. Miércoles. ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer? No sé, tengo que ir al colegio. Tengo que ir. No tienen, hermano, no tienen proyecto de vida, no tienen propósito. La vida es como nada. El día de hoy así hay gente. Ya, llega, si soy un mundano, ¿qué hago? Espero que venga la pandilla para estar con la pandilla, con mis amigos. O si estoy en la droga, pues no, entonces, así es. No mira más allá. Pero tú no eres así, pues hermano. Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene planes. Porque de esta manera os será, dice, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si tú y yo no producimos esto, hermano, vamos a volver nuevamente al mundo. Vamos a ser nuevamente pecaminosos. El mundo nos va a traer y nos vamos a ir detrás del mundo. Como dije, por eso que muchos se pierden, son pocos los que se salvan, muchos llamados, pocos escogidos. ¿Tú eres de los escogidos o de la mancha esa que tarde o temprano se va a ir al mundo nuevamente y se va a perder ahí? Y el día del juicio, cuando te toque morir o Cristo venga, ya sabes a dónde vas. Y ahí ya vas a querer hacer y ya no vas a poder hacer nada ya. Dice, en cuanto al conocimiento, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, es una decisión que tú tienes que tomar cada día, de seguir en los caminos de Dios. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás, nunca vas a desertar, nunca vas a dejar los caminos de Dios, te vas a mantener firme, pase lo que pase, venga lo que venga, vas a seguir adelante, porque Dios va a estar contigo, ¿me entiendes? Porque como estás siendo diligente y esas virtudes que Dios quiere que tú tengas, las tienes y las vas desarrollando, esas virtudes te hacen conocer más al Señor, al conocer más al Señor, la gracia y la paz se multiplican, tienes más gracia, más oportunidades, más bendiciones de Dios, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tendrás la seguridad y la certeza que no solamente eres salvo, sino que también estás en el reino de Dios y que Jesús es tu Señor y Salvador, que Él es el Rey de tu vida, que Él es el amo de tu vida, que tú le perteneces a Él. Eso se va a dar, ¿me entiendes? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro para nuestras vidas. Por eso que esa es la única manera de crecer, no hay otra forma. El conocer a Dios, el conocer a Jesucristo es un acto de nosotros, permanente. No es algo que Dios Él te da todo lo que tú tienes. A Él hasta Él produce el querer y el hacer. Él pone el deseo de que tú ores, de que estudies, de que practiques estas virtudes, de que las desarrolles, de que lo hagas.
de que te esfuerces, de que si tienes que hacer algo con responsabilidad y ya dormías 7 horas, ya vas a dormir 4 horas. ¿Por qué? Porque todavía tienes la fuerza, por las metas que tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque es diligente. ¿Me entiendes? ¿Quién te lo da? Dios. Y tú te esfuerzas por hacerlo. No, hoy día es viernes, hoy día es Semana Santa, no. También si tienes proyectos, cosas, llegará el tiempo en que podrás disfrutar, porque todo tiene su tiempo delante de Dios, ¿me entiendes? En todas las áreas de tu vida lo aplica estos principios, no solamente en las cosas espirituales, sino en las cosas, en tus proyectos de vida, en las cosas que tienes que hacer cada día, vas a ver la gloria de Dios. Esto es una demanda de Dios. Jesús lo hizo. Padre, yo te doy gracias. Te pido misericordia, Señor, para hacernos entender que el conocimiento de Dios es un acto permanente, es una acción permanente. No es algo pasivo, es activo, Señor, es activa cada día. No es algo que nosotros esperamos y que se tiene que dar, no. Nosotros, después de que tú nos das tu gracia, Señor, sobreabundante en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos en esa gracia para que estas cosas se hagan realidad en nuestras vidas, añadiendo esas virtudes que tú dices que tenemos que cultivar en nuestras vidas para tener una vida de gracia y de paz sean multiplicadas, para que veamos tu gloria siempre, Señor. Pero entendamos y comprendamos que para esto es necesario ser esclavos tuyos y cumplir con el mandato tuyo, que el encargo tuyo para los planes que tú nos has creado y salvado y convertido en hijos tuyos, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.